Noche esta palabra quiero que la meditemos juntos y la recibamos de parte de Dios. Dice la palabra así en Ageo capítulo 1. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio de Ageo diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte, traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé de un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: porque por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo desde los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra, y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios, en el día 24 del mes sexto, segundo año del rey Darío. Amén. Qué tremendo. Recién hablaba el pastor Alejandro acerca de crecimiento. Y todos anhelamos crecimiento. Todos anhelamos crecer en la obra de Dios. En esta situación, Dios les había enviado con un propósito, con un mandato. Israel en este tiempo venía de Babilonia
y habían empezado a edificar aquella Jerusalén que había sido destruida. El primero que llega allí a Jerusalén para reedificar fue Nehemías. Nehemías sintió la carga en su corazón de reedificar Jerusalén, y el primero que llega a trabajar en Jerusalén es Nehemías. Trabajaron durante años y lo primero Entonces podemos ver que cuando Dios envía a alguien, a sus siervos, a edificar, cuando Dios envía a sus siervos a hacer la obra que tenían que hacer, la oposición se levanta en contra de ellos para traer desánimo, para traer temor, para avergonzarlos, y se levanta contra ese propósito que Dios tenía con ellos. ¿Qué sucede en los tiempos de Nehemías? Ellos se aferran al llamado y al propósito de Dios para terminar lo que Dios le había empezado a hacer. Si usted me acompaña en el libro de Esdras, capítulo 4, en el versículo 24 del capítulo 4 de Esdras, dice la palabra: entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. Se calcula que 20 años estuvo detenida la obra de Dios en Jerusalén, hasta que en el capítulo 5 de Esdras dice la palabra: profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Jesúa, hijo de Josadat, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. Es decir, que la palabra aquí es reedificar. Tenían que reedificar. Y la palabra, ¿por qué tenían que reedificar? Porque había entrado temor en la vida de los israelitas. El temor hizo que ellos se quedaran sin hacer la obra de Dios por 20 años. Y se acostumbraron a estar quietos, se acostumbraron a que como no podían hacer la obra de Dios y la casa de Dios por la amenaza que había en aquel tiempo del rey, el nombre está aquí en el capítulo 4, Artajerjes, el rey Artajerjes. Le había suspendido, el verso 23 dice: le hicieron cesar con poder y violencia para que ellos dejen de edificar. Entonces,
El Señor hablaba a mi corazón a través de esta palabra de que muchas veces el enemigo se levanta en contra de nuestra vida para que dejemos de hacer la obra de Dios. Y nos atemoriza. Yo me acuerdo hace unos años atrás cuando tuvimos la pandemia, muchas obras cesaron, muchas iglesias se cerraron, muchas casas dejaron de edificar para el Señor. Muchos cristianos por el temor al virus, por temor, es decir, el sistema que provocó esto, el mismo Satanás que provocó esto, trajo un temor muchas veces en la iglesia. Y hablando con pastores me decían que desde la pandemia muchos dejaron de servir a Dios. Muchos se aquietaron, muchos se quedaron sin hacer la obra de Dios. Entonces la palabra que Dios nos habla en esta noche es una palabra que nos llama a nosotros a un despertar de la fe, a un despertar del amor hacia Dios, de un despertar al propósito que Dios tiene con nuestra vida, de hacer el trabajo que Dios nos envió a hacer en este tiempo. Pastores que están aquí, esta palabra en esta noche es para cada uno de ustedes, para que sigan edificando, para que no tengan temor. Si hay algo que los está atemorizando, si hay algo que se está oponiendo al trabajo que ustedes están haciendo, ese es el trabajo del enemigo, que viene para traer sobre nosotros temor y para que dejemos de hacer la obra de Dios. Pero la palabra de Ageo en aquel tiempo es la palabra de Dios para nosotros en esta noche. Nos tenemos que levantar y hacer la obra de Dios a pesar de toda oposición que el enemigo pueda poner en nuestro camino. Por eso del capítulo 1 al versículo 15 que hemos leído, la palabra era traer un despertamiento en el pueblo de Dios, un despertar para poner manos a la obra, salir de toda pasividad, empezar a edificar. Hay muchos que han entrado en una falta de compromiso. Hay muchos que han entrado en una falta de compromiso con la obra, y Dios en esta noche a través de esta palabra despierta el espíritu de cada obrero, de cada líder, de cada persona. Aleluya. La palabra de Dios te despierta en esta noche para que empieces a trabajar y a servir al Señor con mayor ahínco, con mayor fervor, con mayor amor, para que sepas que así como Jerusalén tenía un propósito, Jerusalén tenía que ser edificada, porque no solamente la gloria iba a venir sobre esa casa, sino que también Dios tenía propósito futuro con Jerusalén, y es que el Mesías tenía que venir y no había enemigo que podía detener la obra del pueblo de Dios. Yo quiero decirte algo, nosotros estamos trabajando para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hay un propósito, hay una meta, y nosotros tenemos que, más que nunca en este tiempo, tenemos que poner manos a la obra y empezar a edificar la obra de Dios. Pero número dos, quiero que leamos capítulo 2 y seguimos con este libro tan hermoso que es el libro de Ageo. ¿Tiene el capítulo 2? Aleluya.
Dice, en el mes séptimo, a los 21 días del mes. Me gusta de Ageo porque pone los días, el mes, el año. Dice, en el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo, habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo, ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. Y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Según el pacto que hice con vosotros cuando saliste de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. Porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a un poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenará de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos, porque mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. ¡Qué tremendo! Esta es la segunda palabra que recibe el pueblo por el profeta Ageo. Es decir, que este pueblo se había desenfocado porque estaba mirando la gloria pasada. Estaba mirando el viejo templo, aquel que había sido destruido y que había sido hecho con tanta gloria, que había sido hecho con tanta calidad, había sido hecho con tanta prosperidad, con tanto oro, con tantos materiales importantes, que hasta la reina de Saba vino a ver lo que sucedía allí en Israel, porque había escuchado la fama de Salomón. Pero ahora ellos estaban edificando el segundo templo y no tenía comparación con el primero. Entonces los que veían el primero y lo que vieron el primero, veían este segundo templo que no era tan pomposo, tan grande, con tanta, no sé cómo usar la palabra, pero con tanto esplendor, amén. Y ahora la casa parecía de menor calidad, parecía más pequeña, no tenía tanto como aquella. Entonces, cuando estaban edificando, viene palabra de Dios, porque Dios conoce el corazón de los que edificaban. Entonces le habla, no se desenfoquen, le dice, por la gloria pasada, yo les voy a mostrar una gloria futura. Ustedes están mirando el pasado, pero yo estoy mirando el futuro, dice el Señor. Hay personas muchas veces en el ministerio que se quedaron mirando la gloria pasada y que se quedaron detenidos en la gloria pasada. Y usted dice, en los años 80, en los años 90, en el año 2000, ¡ay, qué gloria, qué presencia! Cómo crecía la obra, cómo crecía la iglesia. Pero hoy, tal vez tú que estás viviendo este tiempo, tal vez no estás viendo la gloria pasada, porque Dios tiene para ti una gloria mejor.
Dios tiene para ti y para mí una gloria mayor. Por eso la palabra es desenfocarlos a ellos de la gloria anterior y ponerlo en el futuro, porque el futuro de esta casa iba a ser mayor que la primera. Aleluya. Quiero decirte que en este segundo templo, aunque parecía más pequeño, en este templo donde parecía que no tenía la gloria anterior y el esplendor anterior, pero ahora en este templo iba a venir alguien. Iba a venir alguien y era el mismo Mesías, el que había sido prometido. Iba a venir para cumplir el propósito por el cual ese templo estaba parado allí. El cordero que mataban en ese templo, aleluya, iba a venir ahora un tiempo donde el cordero verdadero iba a venir a dar su vida, y la gloria que iba a venir sobre la tierra iba a ser mayor que la gloria anterior. La gloria anterior era de becerros y animales, pero la gloria futura es la manifestación del Hijo de Dios, el Redentor, el Salvador de toda la humanidad. Algo poderoso se iba a manifestar en esa tierra. Aleluya. Yo vengo a decirte en esta noche, iglesia, no te quedes con la gloria pasada, pero tampoco tomes en poco las cosas pequeñas. ¿Cuántos están aquí? No tomen en poco las cosas pequeñas. Amén. Tal vez tú ves otros ministerios que tienen 5,000, 4,000, 10,000 o 1,000. Y tú dices, yo tengo una congregación pequeña. Apenas somos 20. O apenas somos 50. Y a veces menospreciamos las cosas pequeñas. Y Dios te dice en esta noche, no menosprecies las cosas pequeñas, porque la gloria de esta casa va a ser mayor que la primera. Si tú te aferras a la palabra de Dios, lo que hoy es pequeño, mañana será grande. Porque todo lo de Dios se multiplica. Todo lo de Dios se multiplica. Todo lo de Dios se multiplica. Cuando Jesús multiplicó los panes y los peces, Él no menospreció los 2 peces. ¿Cuántos están acá? 5,000 personas tenían que comer, sin contar los niños y las mujeres. Calcúlele 20,000 personas. Y Jesús prueba el corazón de sus discípulos y dice, ¿con cuánto o en dónde compraremos pan? ¿O dónde conseguiremos pan para esta gente, para darle de comer? Y Felipe dijo, ni con 200 denarios alcanzaría para dar de comer a esta gente. 200 denarios era plata, porque un denario era el sueldo de un jornalero. Sin embargo, ni con 200 denarios podríamos comprar pan para esta gente. Pero alguien dijo, hay alguien aquí, un joven que tiene 2 peces. ¿Pero qué para tantos? Diga conmigo, lo pequeño Jesús no lo menospreció, porque de lo pequeño Jesús multiplicó para los 20,000. ¿Cuánto toman esta palabra? De lo pequeño Dios va a hacer cosas grandes en tu vida, en tu ministerio, en tu familia. ¿Cuántos dicen amén en esta noche? Tómate de la palabra del Señor. Va a hacer cosas poderosas y grandes, porque Dios no se basa en multitudes. Dios se basa en corazones sinceros que le crean a Él. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Qué tremendo. La tercera cosa que le habla Ageo a este pueblo está del versículo 10 al versículo 19.
Acompáñeme por un momento, por favor. Viene la tercera palabra de Ageo y dice: a los 24 días del mes noveno del mes, en el segundo año del rey Darío, vino palabra de Jehová por medio del profeta diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la ley, diciendo: si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa, y con el vuelo de ella tocare pan o vianda o vino o aceite o cualquier otra comida, ¿será santa esa comida o santificada? Y respondieron los sacerdotes: no. Y dijo Ageo: si un inmundo a causa de cuerpo muerto tocare alguna cosa de estas, será inmunda. Ellos respondieron los sacerdotes y dijeron: claro, será inmunda. Y respondió Ageo y le dijo: así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová, y asimismo toda obra de sus manos y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. Ahora pues meditad en vuestro corazón desde este día en adelante, antes que pongan piedra sobre piedra en el templo de Jehová. Antes que sucediesen estas cosas, venían al montón de 20 efas y había 10. Venían al lagar para sacar 50 cántaros y había 20. Os herí con viento solano, con tizoncillo y con granizo en toda obra de vuestras manos, mas no os convertisteis a mí, dice Jehová. Meditad pues en vuestro corazón desde este día en adelante, desde el día 24 del noveno mes, desde el día que se echó el cimiento en el templo de Jehová. Meditad en vuestro corazón. ¿No está aún la simiente en el granero? Ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía. Mas de este día os bendeciré. La tercera palabra que habla Ageo es que en el pueblo había falta de santidad. Entonces, todo lo que ofrecían a Dios era de un corazón que no había sido limpiado, de un corazón que no había sido santificado. Y cuando hay pecado en el corazón, todo lo que ofrecemos, Dios no lo recibe. La falta de santidad hace que Dios no sea honrado por lo que Él es santo. A veces minimizamos su santidad y no le damos valor a su presencia. Iglesia, valoremos la presencia de Dios por encima de todo. Valoremos su santidad. Si te toca servir a Dios, hacelo con un corazón puro. No lo hagas con un corazón cargado de pecado. Aunque digas, nadie lo sabe, pero Dios lo sabe. Tienes que ser íntegro delante de la presencia de Dios. Porque el pecado siempre va a detener la bendición de Dios. Donde haya pecado, los cielos se cierran. Donde hay pecado, Dios no puede bendecir. Pero cuando hay un corazón que se arrepiente delante de Dios, porque cuando Dios viene y habla esta palabra, era para llevarlos a ellos a un nuevo nivel de gloria. Y yo quiero decirte en esta noche, iglesia, tratemos de amar la santidad. Tratemos en este tiempo de ser más santo, porque dice la palabra que en Apocalipsis dice que hay un tiempo donde dice la palabra: aquel que es santo, santifíquese todavía, y aquel que es inmundo, sea inmundo todavía. Es decir, que muchas veces no hay tiempo, porque el aceleramiento del propósito de Dios para nuestra vida hace que muchas personas, por la falta de santidad, detienen lo que Dios tiene preparado para ellos.
Pero Dios en esta noche a través de esta palabra determina que si hay arrepentimiento y santidad, habrá bendición. A partir de este día, dice el Señor, yo les bendeciré. Aleluya. Esta palabra es para ti en esta noche. Si estás viviendo con algún pecado escondido en tu corazón, aleluya, arrepiéntete ahora mismo para que la bendición de Dios pueda fluir en tu vida, en tu familia, en tu matrimonio, en el lugar donde tú estás trabajando. ¿Cuántos están aquí? Amén. Dios no puede perdonar excusas, pero sí Dios perdona pecados. Muchas veces ponemos excusas por culpa de mi esposa, por culpa de mi esposo, por culpa de la ciudad donde vivo, por culpa. Y a veces son todas excusas que no sirven para nada. Dios no perdona excusas, pero sí perdona pecados. Si tú te arrepientes de corazón, Dios es especialista en perdonar pecado. Y una vez que perdona tu pecado, la bendición empieza a fluir nuevamente en tu vida y en todas tus cosas. Dale un aplauso al Rey. Aleluya. Y la cuarta cosa que Dios habla a este pueblo, dice así, y con esto terminamos. Vino por segunda vez palabra de Jehová a los 24 días del mes, diciendo: habla Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo: yo haré temblar los cielos y la tierra, y trastornaré el trono de los reinos, destruiré la fuerza de los reinos de las naciones, trastornaré los carros y los que en ellos suben, y vendrán abajo los caballos y sus jinetes, cada cual por la espada de su hermano. En aquel día, tome esta palabra para usted, en aquel día, diga conmigo, este es el día. Jehová de los ejércitos dice, en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío. Y dice Jehová, te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová. ¿Cuánto toman esta palabra? Te pondré como anillo de sellar. Esto significa te daré autoridad. Te daré autoridad de gobierno. Pero no solamente está hablando de autoridad de gobierno. Él dice, derrotaré a tus enemigos. Derrotaré a tus enemigos. Y en otra versión dice, te honraré, te haré como anillo de sellar. Por eso Él en esta noche, a través de esta palabra, Él está hablando una iglesia que edifica. Él está hablando una iglesia que sirve. No una iglesia pasiva, sino una iglesia que se levanta, aleluya, de toda pasividad, de toda falta de compromiso, y que entiende que Dios lo llamó al servicio, al trabajo y a ser